Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos haciendo una entrevista a Manuela Roldán. Ella es médica veterinaria y zootecnista con maestría en epidemiología, con capacidad de análisis de datos y manejo de software estadístico. Además, ella es parte de una empresa familiar de producción porcina en la región de Antioquia y específicamente en Medellín. Ella está residiendo actualmente y desde su empresa familiar también ha llevado el área de sanidad y la producción animal para el funcionamiento eficiente y competitivo en el ganado porcino y bovino. ¿Cómo estás, Manuela? Hola Reinaldo, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí junto con nosotros, de poder obviamente entrar en el campo del estudio técnico científico y me llama mucho la atención un poco la carrera que ha elegido, siendo obviamente de familia productora de cerdo, que el área de sanidad. Muchos de los hijos de los empresarios eligen la carrera de la administración, de la dirección, un poco más empresarial, pero no les gusta mucho irse al área científica y al área, obviamente, de la prevención de sanidad animal. Entonces, primero quisiera agradecer el que esta entrevista se haga gracias al patrocinio de True Nutrition, que básicamente ellos nos han conectado para poder resaltar tu trabajo en nuestra comunidad profesional porcina. Manuela, cuéntame un poco en qué se basó tu estudio que vamos a hablar hoy sobre salmonella. Nuestro grupo de investigación tenía dos propósitos diferentes con este estudio. Uno era proporcionar una alternativa para el uso de promotores de crecimiento, para evitar así que se siga desarrollando la resistencia a antimicrobianos, ya que aquí en Colombia todavía el uso de promotores de crecimiento está permitido y es muy comúnmente usado. Y el otro era proporcionar un producto que al mismo tiempo pudiera controlar salmonella, ya que esta es una bacteria que en este momento tiene una relevancia en salud pública importante, y que a nivel mundial hay ciertas directrices que están haciendo que todos los países tengamos conciencia de esto y empecemos a controlar. Entonces queríamos abordar como estos dos temas. Para esto entonces se eligió una granja en Colombia porque queríamos que la investigación se llevara a cabo bajo el escenario como común que normalmente tenemos acá y verificar si sí se podían encontrar algunos resultados positivos al respecto. Para esto entonces seleccionamos una granja en Colombia de 120 y a partir de acá entonces seleccionamos al azar 120 animales que se dividieron en dos grupos diferentes. Cada uno de los grupos contó con 60 lechones de 6 semanas de edad. Al grupo de intervención entonces, que fue la intervención que nosotros planteamos, fue administrarle ácidos orgánicos al agua y al alimento, y los productos que utilizamos entonces fue Celco pH en el agua a 0.8 ml por litro durante las primeras 4 horas del día de por medio, y Celacid, que se adicionó al alimento, fue de 2 kilogramos por tonelada durante el periodo de preseo, que cubre entre esas 6 semanas hasta los 30 kilos de peso, y 1.5 kilogramos por tonelada, que va desde levante hasta finalización. Luego, entonces, para el grupo control se utilizaron los productos que normalmente usaban en esta granja, que fueron tilosina fosfato al 10%, 1 kilogramo por tonelada durante los primeros 7 días, y bacitracina de zinc, 300 gramos por tonelada durante el periodo de levante. A partir de acá, entonces, antes de iniciar el estudio, tomamos unas muestras de sangre y se pesaron los animales, y luego a las 9 semanas se volvieron a pesar, a las 11 semanas se hizo una segunda serología, luego a las 15 y 17 se pesaron, y a las 23, al finalizar el estudio, se hizo otra serología y se pesaron los animales. Entonces el periodo de seguimiento o de duración del ensayo clínico fue de 4 meses, y lo que buscábamos era mirar cómo estaba la presencia de anticuerpos para salmonella en los diferentes grupos, y a partir del peso calculamos el desempeño zootécnico, como fue la ganancia de peso y la conversión alimenticia. Perfecto, Manuela, qué interesante el estudio. Oye, y cuéntame un poco, ¿cuál es la importancia de controlar para ti a la salmonela? Y cuéntame un poco lo que ocurre en Colombia también, en prevalencia, si hay algún estudio a nivel nacional y eso.
Claro que sí. Entonces, te cuento acá también, de pronto con una diapositiva más explicativa. Vemos que en este momento ¿Sí? salmonelosis en los humanos es la segunda zoonosis que es más reportada y es la principal causa de enfermedad transmitida por alimento durante las últimas décadas en la Unión Europea. Entonces, y está el segundo principal serotipo que encontramos en los seres humanos es Salmonella typhimurium, que se relaciona principalmente con el contacto con cerdos infectados y carne de cerdo. Entonces, como vemos, pues esta es una enfermedad que es de relevancia mundial y donde, como les había dicho, a nivel de OMS ya se han establecido ciertas directrices y pues todos los países debemos seguir un control para esta bacteria. Adicionalmente, se ha descrito en las últimas investigaciones que es ideal que se haga un control de todo la cadena productiva para poder llegar a tener un impacto en la salud en los seres humanos. Acá en Colombia, esta es una enfermedad que es endémica con brotes esporádicos, no tenemos cifras precisas de cómo se está comportando la enfermedad aquí, pero en los últimos estudios que hicieron en cerdos vemos que hay una prevalencia en la canal del 28% y de 43% a nivel de granja, que es un nivel importante. Entonces quiere decir que acá es donde tenemos que poner parte del foco para poder hacer estos programas de control. Por supuesto, Manuela. Oye, ¿y por qué decidiste trabajar con este tipo de producto a través de la línea de True Nutrition? Bueno, entonces mira, nosotros inicialmente elegimos los ácidos orgánicos porque nos van a cumplir con los dos propósitos que tenemos. Entonces, inicialmente los ácidos orgánicos entran a Salmonella en este caso y lo que van a hacer es que cambian el metabolismo de la célula y finalmente hacen que se dé la muerte de la bacteria. Entonces, tiene un efecto bactericida y ellos también van a estimular el crecimiento de las vellosidades intestinales y van a mejorar la microbiota que se encuentra a nivel intestinal y esto va a hacer que se absorban mejor los nutrientes. Entonces nos pareció como el producto idóneo para el propósito que teníamos para la investigación. Luego, investigando un poquito más al respecto de los ácidos orgánicos, vimos que cada ácido orgánico va a tener un espectro diferente en cuanto a bacterias gram positivas y gram negativas, entonces es muy importante que se dé una combinación de los ácidos orgánicos para poder tener un efecto antibacterial constante. Luego, entonces, encontramos una limitación y es que los ácidos orgánicos van a ser corrosivos, entonces esto puede hacer que se afecten las tuberías o los bebederos de los cerdos y también van a tener un efecto en la palatabilidad. Ellos generalmente hacen que se dé menos consumo de alimento o de agua. Investigando como los productos comerciales, encontramos entonces que Celco y Celacid tienen una combinación de ácidos orgánicos muy buena y adicionalmente el Celco tiene una característica que es pues muy buena y es que mejora el gusto del producto. Entonces, digamos, cuando le Vale, dábamos perfecto. estos productos a los cerdos, les encantaba, o sea, se tomaban el agua primero que si estuvieran tomando agua normal, entonces ahí estábamos asegurando que se diera la dosis y que los animales pues sí pudieran estar consumiendo el agua que requerían y con el tema de Celacid está recubierto, entonces llega hasta el intestino, que es donde actúa Salmonella, Ujú. para hacer su efecto, entonces ahí podríamos tener un efecto mayor para el control de Salmonella. Perfecto. Manuela, ¿y qué resultados tuvieron en este estudio? Listo, entonces te voy a mostrar aquí en las gráficas también. Entonces acá inicialmente en cuanto al peso, vemos que el grupo al que se le suministró ácidos orgánicos tuvo un mejor desempeño en el peso durante todo el ensayo clínico y se presentaron diferencias estadísticamente significativas en las últimas dos mediciones. Adicionalmente, para la ganancia de peso, vemos en la acumulada, o sea, se midió desde las 6 hasta las 23 semanas de edad de los animales, que fue el tiempo de duración del estudio, y también vemos que se presentó un mejor desempeño en el grupo con ácidos orgánicos comparado con el grupo al que se le suministró los antimicrobianos. Mira, la diferencia ahí se ve pues que el grupo con antimicrobianos tuvo una ganancia diaria de peso de 666 gramos diarios, mientras que el grupo
con ácidos orgánicos de 716 gramos diarios. Esto entonces se ve explicado por lo que habíamos dicho anteriormente, que los ácidos orgánicos lo que van a hacer es estimular el desarrollo de las vellosidades intestinales, entonces va a haber un mayor aprovechamiento de nutrientes, mientras que muchas veces los antimicrobianos lo que hacen es que van a crear un desbalance en esa microbiota intestinal que puede terminar afectando en algún punto la absorción de nutrientes. Luego, entonces, si nos vamos a la conversión alimenticia, no encontramos diferencia estadísticamente significativa y acá lo podemos explicar porque la granja que elegimos no tenía comederos automáticos, sino que eran los operarios los encargados de suministrar el alimento y adicionalmente eran los que medían qué cantidad de alimento se le daba a los animales, ya que era una granja a la que se le daba alimento a voluntad. Entonces las mediciones no fueron muy adecuadas ni muy precisas y también hubo animales que se fueron muriendo en algunos periodos y que no se recalculó este consumo de alimento. Finalmente, entonces, aquí mirando el tema de la seroprevalencia en los grupos, o sea, la presencia de anticuerpos para salmonela, en los diferentes grupos vemos que antes de iniciar el estudio, los dos grupos estaban parejos, había un 2% de animales con anticuerpos positivos para salmonela. Luego, cuando nos vamos a la segunda medición, hay una diferencia de un 28%, mostrando en el grupo de administración de ácidos orgánicos, 19% de animales positivos y en el grupo de promotores de crecimiento un 47%. Acá entonces vemos que es una diferencia importante, estadísticamente significativa y podemos decir que por cada cerdo que presentó anticuerpos positivos para salmonela en el grupo de ácidos orgánicos se presentaron 2.5 cerdos con presencia de anticuerpos para salmonela en el grupo de promotores de crecimiento. Pero luego vemos que en la tercera medición esta diferencia ya no es tan marcada y solo se presenta una diferencia del 15%. Entonces acá esto se puede interpretar a partir de que recordemos que los anticuerpos para salmonela pueden permanecer por 3 meses detectables en el animal. Entonces, podemos encontrar animales que sean positivos, pero que realmente no estén infectados y que a medida que va aumentando la edad, como hay más animales que se van exponiendo, pues vamos a encontrar más animales positivos. Lo otro que podemos ver es que le dimos 2 concentraciones diferentes a los cerdos. Iniciamos con una dosis de 2 kilogramos por tonelada de Celacid, que aquí vemos corresponde con la segunda medición, y luego pasamos a 1.5 que corresponde con la tercera. Entonces este cambio de dosis pudo haber afectado el control, pero también podemos ver que lo que hicieron los ácidos orgánicos fue retrasar la propagación de salmonela y permitir que los cerdos pudieran desarrollar inmunidad parcial para la misma. Y esto se traduce en que menos animales van a llegar al sacrificio excretando salmonela. Entonces va a haber menos contaminación de la canal y finalmente vamos a tener menos carne infectada que pueda llegar a nuestro consumidor. Qué interesante. ¿Cuáles serían para ti las principales conclusiones de este estudio, Manuela? Entonces, las principales conclusiones son que podríamos reemplazar el uso de promotores de crecimiento con ácidos orgánicos para evitar así el desarrollo de resistencia a antimicrobianos, obteniendo un desempeño productivo muy similar o hasta superior a lo que obtenemos con el uso de promotores de crecimiento. Y adicionalmente se pudo evidenciar que lo que va a hacer los ácidos orgánicos es disminuir la propagación de salmonela, llevando animales al sacrificio con menos excreción de la bacteria y por tanto que haya menos contaminación. Pero pues también hay que recordar que esto es un estudio piloto, entonces deben de hacerse más estudios que puedan confirmar los resultados que nosotros obtuvimos. Qué interesante. Te esperamos siempre entre este estrés, seguramente nos estaremos viendo en un futuro y te envío un gran abrazo. Muchísimas gracias, Reinaldo, que estés muy bien. Hasta pronto.